noches tengan todos ustedes. Hermano, que los bendiga. Es un placer poder estar aquí. Amén. Me invitaron hoy el hermano Aurelio a predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Algunos rostros conocidos, Enrique y algunos, otro Enrique, también son dos Enriques. Pero qué bueno ver rostros nuevos, ¿no? Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre, pedimos tu gracia. Queremos que tu espíritu se siga moviendo con mucha libertad, Señor. Estamos que hoy tú nos hables. Padre, que hoy abra nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra. Queremos que de alguna manera, Señor, tú te manifiestes de una forma exclusiva hoy, Señor. Aleluya. Voy a hablar a cada corazón, acomode el mensaje a lo espiritual, a la necesidad de cada corazón, Padre. Padre, nos ponemos en tus benditas manos. Sabemos que eres tú el que nos quiere bendecir, el que nos quiere hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en el libro de Hebreos. Hebreos 10. Meditaba el mensaje que iba a compartir contigo. Dios me ministraba esta palabra que quiero compartir. Hebreos 10, versículo número 32. Vamos a leer algunos textos. Aquí está hablando, nos dicen que el autor del libro de Hebreos es alguien que, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, algunos otros dicen que fue algún discípulo. De hecho, esta carta no tiene como tal un autor específicamente. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, pero bueno, lo que nos interesa es el comentario, lo que inspiró a este varón para poder escribir estas palabras. Hebreos 10, versículo número 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, aquí en esta parte, si tú empiezas a leer desde el verso 26, empieza a hablar de aquella gente que un día fue iluminada. Estos textos donde habla que si alguno pecara deliberadamente, ya no queda más sacrificio por sus pecados. Y son textos muy controversiales, porque algunos dicen que se enfoca o quiere decir, o el significado o la interpretación es aquellos que un día fueron salvos, y que de alguna manera retrocedieron. Regularmente la mayoría de personas o muchos predicadores o pastores han enfocado esos textos a eso. Pero bueno, algunos otros autores o algunos comentaristas, ellos dicen que en este libro de los Hebreos está dirigida ¿a quiénes? Pues a los hebreos, a los judíos que eran cristianos, pero que aquí se enfoca a tres tipos de judíos: a los que de alguna manera tenían la ley de Moisés, pero habían ido a escuchar el Evangelio, pero no tomaban decisiones. Pero también por otro lado, pero habían sido participantes de la gracia, porque ¿a poco no?
¿A quiénes de los que estamos aquí no nos ha pasado que aunque no tomemos decisiones salimos de aquí diferente? ¿Verdad que sí? Salimos con una paz y decimos, la verdad es que era lo que yo necesitaba, lo que habló hoy el predicador, el pastor, me bendijo, me siento en paz. Y tienes el deseo de seguir escuchando. Amén. Yo cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, recuerdo que el culto se me hacía muy rápido. Y yo me quedaba sentado al final y decía, ¿por qué no se la pasan así todo el día hablando de Dios? Yo tenía necesidad de Dios. ¿Sí? Entonces así nos pasa cuando nosotros de alguna manera empezamos a escuchar. Y hay gente que así está, pero luego no toma decisiones. Y dicen algunos comentaristas que cuando se refiere que si pecáremos, aún después de haber sido iluminados, de haber entendido lo que de alguna manera Dios nos pedía a nosotros para nuestras almas, para entregarnos a Él, a pesar de haber sido iluminados y haber dejado el camino, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ese mensaje está dirigido a los hebreos, que de alguna manera ellos habían entendido el mensaje, pero algunos otros que ya se habían entregado a Dios estaban pasando por ellos por un momento muy difícil. Por eso aquí el autor les recuerda algunas cosas. Traigan a memoria los días pasados en los cuales, de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Si nosotros analizamos en el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, lo cual vamos a ver más adelante, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Muchos judíos creen a la palabra y ¿qué pasa? Empiezan a ser perseguidos, empiezan a tener padecimientos, empiezan a tener vituperios, tribulaciones, persecuciones, y dice, fueron espectáculo. Pero ¿qué nos dice más adelante? Verso 35 es donde yo me quiero enfocar. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, tiene grande galardón. Nos habla aquí de un ingrediente importante, la confianza. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia, otro ingrediente. Paciencia, y vimos confianza. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, el tercer ingrediente, obtengáis ¿qué? La promesa. Pero ¿a qué promesa se refería? Verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Creo que el Espíritu Santo desde hoy en la mañana nos está marcando algo. La venida de Cristo está cerca. La verdad que cuando yo meditaba y oraba a Dios, decía, Señor, me daba esta palabra el Señor, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. ¿Ok? Pero ¿cuál es esa promesa? Dice que es necesaria la confianza. ¿Qué más? La paciencia y la voluntad de Dios para que obtengamos ¿qué? La promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que el Señor prometió que Él iba a regresar. A regresar. Porque aquí lo dice más adelante. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, hoy aquí me quiero enfocar a las promesas de Dios. Una de las promesas de Dios es esta. ¿Qué es una promesa? Una promesa es cuando alguien dice o se compromete a hacer algo. Eso es una promesa. Cuando alguien dice o se compromete a hacer algo. Por ejemplo, está muy de moda aquí en México nuestro presidente, ¿no? Que en su campaña, o todos los políticos, ¿no? Pero hablando del que está ahorita como presidente, vemos que él hizo muchos compromisos, muchas promesas al pueblo de México. Y muchas de esas las está ¿qué? Cumpliendo. Las está cumpliendo. Bueno, entonces una promesa es eso. Cuando alguien dice algo y se compromete a llevarlo a cabo. O sea, se va a cumplir. Ahora,
¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? ¿Por qué? Porque creo que es muy importante entender algo. Dios, de alguna manera, cuando tú le empiezas a buscar, Él te empieza a dar promesas para tu vida. Dios es un Dios personal. Amén. ¿Y qué va a venir? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y eso es para quién, para todos. Pero en nuestra vida, en nuestra caminata, siempre va a haber una palabra que Dios, o una promesa que Dios te va a dar para tu vida. O varias promesas. ¿Quién me quiere decir una promesa de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok. ¿Recordamos lo que dijimos, lo que era una promesa? ¿Qué es? Sí. Una declaración de compromiso. Cuando una persona dice algo y lo cumple. Vamos a analizar. ¿Sale? ¿Me quieres decir dónde es esta parte, hermano? ¿Nos quieres decir? Hechos 16:31. Hechos 16:31. Vamos a ponerlo aquí. Si quieres de verso 30, hermano, por favor. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién era este hombre el que estaba hablando? El carcelero, ¿no? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Una promesa es cuando alguien dice algo y lo tiene que cumplir, ¿sí? ¿Quién está diciendo aquí estas palabras? Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora vamos a ver, ¿eso es una promesa de Dios? Daniel dice que no. ¿Quién más dice que no? ¿Sí es una promesa de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto. Bueno, pero ahorita estamos viendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién dijo esas palabras? Pablo. Inspirado por el Espíritu. Inspirado por el Espíritu Santo, muy bien. Pero estamos hablando de una promesa de Dios. ¿Sí comprendemos? ¿Sí comprendemos o no comprendemos? ¿Sí? Ahora, esa promesa es de Dios. ¿Jesús la dijo o el Padre la dijo? No. Hay controversia luego en los textos. Es importante entenderlo. Por eso decía, es importante entender. Ahora, vamos a ver, ¿en la vida de Pablo se cumplió esa promesa? Bueno, si es que es una promesa, ¿se cumplió? No tenía familia en casa, hermano nomás. ¿Qué dice la Escritura en Romanos? ¿Qué dice Pablo de su familia? ¿Qué dice hermano Aurelio acerca de sus familiares? Que él deseaba ser anatema con tal de que ellos fueran alcanzados. Exactamente. Yo te voy a platicar una anécdota. En una ocasión conocí un varoncito, fue mi trabajador, y yo le empecé a pedir a Dios: dame esa alma para ti, Señor. Aleluya. Pues como que se va a resistir, ¿no? Pues va a estar aquí en modo que salga como entró. Finalmente estuvimos orando, pero él venía del estado de Puebla, de una provincia donde se vino a la Ciudad de México él para trabajar, ganar dinero y ayudarle a su familia. Y yo le hablaba de Dios, pero, o sea, pues como que, pues, porque no lo corriera, me escuchaba, ¿no? No, pues sí, pero no me hacía caso. Yo llegué a ver que él, en determinado momento él hasta se sentía incómodo. Y dije: Señor, es que no es por lo que yo le estoy diciendo, es tu espíritu, y empecé a orar por él. Pero yo vi que él lo que le interesaba era el dinero, porque eso había venido aquí a la Ciudad de México. Y dije: ya sé por dónde entrarle. Dice la Biblia que sabio es el que sabe ganar almas, ¿no? Dice la Escritura que toda dádiva y don perfecto, ¿de quién proviene? De lo alto, del Padre de las luces. Le digo: ¿sabes? Dios me ha bendecido y tú te estás dando cuenta. No, sí.
a ti también te puede bendecir. Cree que a mí sí, a ti también te puede bendecir. Yo quise interesarlo de esa forma para que él se acercara a Cristo. No porque le estuviera predicando que Dios lo iba a enriquecer. Y lo empecé de ver así, pero mira, Él ve tu vida y es necesario que tú hagas cambios. Y yo me di cuenta de inicio cómo Él empezó a hacer cambios en su vida. Ahora yo te quiero decir, él, un muchacho de provincia, era honesto. No tomaba, no fumaba, no mentía, no robaba, era puntual, no tenías de dónde agarrarlo. Muy trabajador, muy honesto, muy honrado. ¿Qué sucedió? Le empecé a hablar, empezó a asistir a la congregación y le habla a Dios, a su corazón. Y después se dice, ¿sabes? Yo decía, yo estoy bien, pero Dios que ve mi corazón está muy sucio. Yo no necesito ganar dinero, lo que necesito es a Dios en mi vida. Aleluya. Lleva 5 años caminando con Dios. ¿Sí me comprendes? Usé un argumento. ¿Para qué? Para interesarlo, para que él se acercara a Dios. El apóstol Pablo le dijo, ¿cree? ¿Y serás salvo tú y tu casa de verdad? Claro que sí. Ahora, ¿se cumple o no se cumple? A veces se cumple y a veces no se cumple. ¿Pero de qué depende? Muchos dicen, es que es por tu fe. No es por tu fe, porque a veces cada quien toma decisiones. ¿Sí me comprendes? Hay veces crecen los jóvenes y toman decisiones y deciden no apartarse. Nuestro deber es estar orando por ellos solamente. ¿Sí? Entonces, pero no lo podemos ver como una promesa, porque no lo dijo Jesús, ni lo dijo Dios. Fue un argumento inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo para decírsela. Amén. Ahora yo te quiero decir algo. El pastor que se para aquí a predicar está inspirado por el Espíritu. Amén. ¿Ustedes qué dicen? Porque nos habla, ¿no? Nos habla a través de la palabra y nos la hace entender. ¿Ok? Por eso es importante entender lo que es una promesa. Ahora, yo quisiera que viéramos una promesa cumplida. Pero para eso yo te quiero invitar a que tú personalmente le pidas a Dios en tu vida. Yo a lo largo de la caminata que he llevado con Dios, Dios me ha dado una palabra. Es más, yo estoy aquí. Te voy a decir por qué. Porque un día mi Dios me dio una palabra. Gloria a Él. Por eso. A lo mejor fue un llamado, fue X, fue algo. Por eso estoy yo en este lugar. Amén. ¿Sí comprendemos? Pero fue Dios. O sea, y debemos de entender eso. Es Dios quien de alguna manera te da una palabra, o te tiene que dar una palabra de acuerdo, y esa para una circunstancia, o te puede hacer un llamado, pero Dios necesita darte una palabra. ¿Quién me puede decir, si ya entendimos un poquito, una promesa de Jesús, de Jesucristo? Vida eterna. Aquí yo estoy con vosotros todos los días que estoy hasta el fin del mundo. Sí, ¿no? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y quién va a estar? ¿Ya ha estado? Hasta cuando no le buscábamos. Ahí ha estado Dios. ¿Sí o no? Ahí ha estado su cuidado, y tú ves, ahora que entendemos y tenemos luz, podemos ver que desde que andábamos ahí en la maldad, en muchas cosas, ahí nos guardó Dios. Hace algunos años yo trabajé en este hotel de aquí de la esquina, ¿sí está para acá? Palacio. En el Hotel Palacio. Yo estuve trabajando ahí hace algunos años. Y fíjate ahora dónde estoy. Gloria a Dios. Estuve trabajando ahí de recamarero. En una ocasión golpeamos unos hombres, nos balacearon. Olvídate, barbaridad y media que te puedo platicar. Y mira ahora dónde estoy. Hace rato que yo pasaba por ahí y decía, Dios mío, ¿cómo es el Señor, hermano? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro las promesas de Dios.
Pero tú tienes que tener en claro cuando a ti Dios te dé una promesa, una palabra. Y debemos de buscar eso, una palabra de parte de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos a veces están caminando con Dios pero sin rumbo? No saben qué va a ser de su vida. Viven como en el mundo, pero ahora de cristianos, como sin un rumbo fijo. Amado, pídele una palabra a Dios para tu vida. Pídele a Dios una dirección clara para tu vida. Pídesela. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan. ¿Sí me están comprendiendo? Juan 14, versículo número 15. Yo te quiero decir que todas las promesas de Dios van condicionadas. La mayoría. ¿Quién me quiere decir un mandamiento con promesa? Abre usted, hermano. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Tus días sean de larga duración. Y para que te vaya bien, ¿no? ¿Sí comprendemos? Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Honrar al padre y a la madre. Para que nos vaya bien. Ya vamos comprendiendo, ¿no? Es un mandamiento con promesa. Exactamente. Instruya al niño en su camino, ya cuando fuere viejo se va a salvar. ¿Sí dice así? No se apartará. ¿Sabes qué es instruir? Es entrenar. Entrenar. Así se has visto cómo a los, por ejemplo, ahora entrenan animalitos, ¿no? Perros, ¿no? Luego ahí están sobre la Zaragoza, ahí en el camellón, y hay una hilada de perros, y ahí están con su amo. Y bueno, esa es la idea. O sea, en el griego la idea de instruir es entrenar. ¿Y qué es? Que tú le enseñes a través de la disciplina. Disciplina no me refiero a golpes, sino a través de una disciplina, de un carácter, que le enseñe de hábitos, ciertas cosas. Y cuando crece ese niño, no se va a apartar de ese modo de conducirse. ¿Cuántos a veces, cuántos de nosotros tenemos buenos hábitos de nuestra infancia que nos inculcaron? ¿Habla ante su mano? Todos, ¿no? Y malos hábitos también. ¿Sí o no? Son más a veces los malos hábitos que los buenos hábitos, ¿no? Yo me acuerdo que todos los domingos por la mañana comíamos tamales. ¿Por qué? Porque mi mamá el día domingo decía, pues váyanse, hijo, por los tamales, y el litro de atole, los 2 litros, y ya sabíamos tantos de dulce, ¿verdad? Tantos de verde, tantos de mole. Y era un hábito que cuando vine a Cristo, pues ya lo tuve que quitar, ¿verdad? Pero finalmente debemos de entender lo que de alguna manera leemos. Juan 14, 15. Si me amáis, está hablando Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Si me amáis, fíjate, primero le dice a los discípulos, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. ¿Te has sentido solo? Ahí está el Consolador. Amén. ¿Cuándo va a estar? Siempre. Siempre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero les da la condicional. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Ahora yo te quiero decir que amar no es decir yo te quiero mucho, Jesús, te amo. Es más bien obedecer lo que Él nos pide en nuestra vida. Amén. Esa decisión de obedecer a Dios.
Ahora yo te quiero decir que el cristiano tiene la gracia para hacerlo. Antes queríamos portarnos bien, pero no podíamos, porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando viene Cristo a tu vida, cuando Él viene a tu vida, cuando tú le confiesas tus pecados y te apartas de ellos, cuando Él perdona tus pecados, tú tienes esa gracia de decir, ¿lo hago o no lo hago? Amén. La vida del cristiano es una vida de poder. Pero no así como los superhéroes, ¿no? Que podemos sacar de la mano rayos o volar, ¿no? Es un poder para vencer el pecado. Es un poder para tener victoria sobre el pecado. Y aún pueden venir tentaciones muy fuertes, pero el apóstol Pablo decía que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y además Dios no va a dejar que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. ¿Sí comprendemos? Entonces, aquí Jesús decía, si me amas, guarda mis mandamientos, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aleluya. Para que esté con vosotros para siempre. Hechos, vamos al libro de los Hechos, Hechos 1. Las palabras que dijo Jesús antes de subir al cielo. Hechos 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nuevamente les vuelve a decir, van a recibir poder y me van a poder ser testigos, empezando desde aquí, desde Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Amén. Les vuelve a hablar del Espíritu Santo y les dice, van a recibir poder y me van a poder entonces ser testigos. Ya les había prometido Jesús. Ahora la pregunta es, ¿les cumplió o no les cumplió? Amén. Él cumple. Amén. Él cumple lo que promete, amados. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Hechos 2, Aleluya. verso 1. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo a los judíos. Ahí vino primero, a los discípulos, a los que estaban ahí reunidos, unánimes juntos. Vino el Espíritu Santo. Jesús les cumplió lo que les prometió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero yo te quiero decir algo muy particular. Ahí lo habló en general. Lo habló en general a todo el grupo de discípulos, a los que habían ido lo habían ido a dejar allá al monte donde él había sido levantado. A un grupo de personas. ¿Sabes quién está hoy en día aquí en la tierra? ¿Quién está? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Consolador. el Consolador. Amén. Y dijo Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén. Los que creyesen en Él. Gloria a Dios. Amado, tú has
pedido el Espíritu Santo Amén. para tu vida? Amén. Si le amas, guarda sus mandamientos. Amén. Y Él te promete. No yo, el Espíritu Santo ya está aquí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando sentimos la presencia de Dios, como hace un rato en alabanza, ¿quién era? El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu en medio de nosotros. Gloria a Dios. ¿Quién es el que nos habla a través de un mensaje? El Espíritu Santo. Y dijo Jesús que cuando Él viniera, Él convencería de pecado. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí un día hemos escuchado un mensaje y dices, ¿quién le dijo mi vida a ese hombre? ¿Quién le dijo que hoy en la mañana tuve un disgusto con mi esposo, con mi esposa? ¿Quién le dijo que ayer me sentía muy solo, muy sola, muy triste? ¿Quién le dijo a ese hombre? Es que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es Él quien nos conoce y Él es el que se mueve en medio de nosotros y Él es quien convence de pecado. Él fue quien me convenció a mí de mis pecados, pero también fue el que me convenció que un día iba a ser juzgado delante de Dios, y también fue el que me convenció de que Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida por mí, Amén. pagando mis pecados. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aquí está el Espíritu Santo. Es un recurso que nos ha dejado y que nos ha mandado Jesucristo para que podamos confiar en Él. Amén. Él cumplió su promesa. Amén. Amén. Es importante que tú le pidas a Dios en tu vida. Mismo Jesús dijo, si los padres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano? ¿Qué hace? Es interesante. Hoy vamos a aprender muchas cosas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Número 1, primero te convence de pecado. Número 2, te muestra que va a haber un juicio. Número 3, te muestra a Jesús como tu Salvador. Pero eso no es todo. Yo llevo 22 años caminando con Dios. Amén, gloria a Dios. Imagínate por cuántas cosas he pasado. Pruebas, muchas. Tropiezos, también. Aquí es interesante ser honestos. Amén. Posible es que no vengan tropiezos. He tenido tropiezos. He cometido fallas. He tenido que venir delante de Dios y decirle, Señor, te fallé, Señor. Pero aquí estoy nuevamente. Amén. Aquí estoy. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo, número 1, ¿qué hace después? Te produce inclinaciones espirituales. ¿Cómo qué? Venir a escuchar la palabra, escuchar unos cantos, leer la Biblia, orar. Eso lo produce el Espíritu, amado. Amén. Eso lo hace Él, no lo hace un hombre. Pero ¿qué pasa cuando tú ya tienes tiempo y como que ya se te empieza a apagar el deseo y como que ya no te es atractivo venir a la reunión, leer la Biblia? Cuidado, porque el Espíritu es una persona, es un consolador. Hay ciertas religiones que dicen que es una fuerza. No, no es una fuerza, no es una luz, es una persona. Amén. Es una persona, el Espíritu Santo. Entonces Él viene a tu vida y te empieza a hablar. Y si tú eres obediente, ¿sabes cómo es esto? Así como cuando a tu niño le dices, no toques ahí, no, porque te vas a lastimar. ¿Tú qué sentirías? Que tu niño se acercara pero dijera no y se alejara totalmente. ¿Cómo te sentirías? Bien. Contento. Mi hijo me obedeció. Y hasta se lo acercas más. A ver. Y se va por otro lado. Ah, caray. Oh, mi hijo es bien obediente. ¿Cómo te sentirías? Feliz, Amén. contento, gozoso. Eso pide el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. No es místico. Si ya te marcó el Espíritu Santo que tienes que orar, ora. Si ya te marcó el Espíritu Santo
que tienes que cambiar ciertos hábitos, cámbialos. Si ya te marcó el Espíritu Santo que tienes que ser ordenado en tu vida, hazlo. Si ya te marcó el Espíritu Santo que tienes que dejar ciertas amistades, déjalas. Si ya te marcó el Espíritu Santo que tienes que ser esforzado en tu trabajo, esfuérzate. Si ya te marcó el Espíritu Santo que te tienes que sujetar a tu esposo, hazlo. Si ya te marcó el Espíritu Santo, varón, que tienes que amar a tu esposa como a vaso más frágil, y que tienes que ver por ella, y que le debes dar ese lugar que ella merece como tu mujer, Amén. obedécele. Gloria a Dios. ¿Por qué mucha gente no avanza en la caminata con Dios? Porque no se somete a Dios. Amén. Y te voy a decir, no anda adulterando, no anda de borracho, no anda en pecados escandalosos, pero simple y sencillamente no se sujeta a lo que el Espíritu Santo le pide. No se sujeta a esas pequeñas cosas. En una ocasión estaba en un grupo de discipulado y puse un ejemplo. Decía, a lo mejor tú te pones a orar, recuerdo el ejemplo que en ese momento me venía hacia mi mente. A lo mejor tú te pones a orar, pero estás orando y te viene a tu mente que tu baño está bien sucio, que no lo has lavado. Y el Espíritu Santo te dice, lávalo. Lávalo. Al final se acerca una hermana y dice, ¿qué cree, hermano? Que a mí me pasó lo que usted dijo exactamente. Yo estaba orando y no podía concentrarme porque me venía a mi mente, mi baño tenía una semana que no lo lavaba. ¡Wow! ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Imagínate, viene una persona que le predicas el Evangelio y le invitas al baño. ¡Wow! ¿A poco así son los cristianos? ¿Verdad? Eso no va a honrar a Dios. Eso no va a glorificar a Dios. Dice el apóstol Pablo que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra que sea, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos. Amén. Todo. Entonces, el Espíritu Santo se puede contristar cuando nosotros no le hacemos caso a Él. Él ya está aquí en la tierra, amado. Y es importante que no lo ignoremos. Él es el que te va a revelar la palabra. Él es quien te va a hablar a tu vida. Él es el que de alguna manera te va a enseñar el camino por el que tú debes de andar. Ahora yo te quiero decir, el Espíritu Santo no te pide grandes cosas. ¿Sabes a veces qué te puede pedir? Que le bajes a la comida. ¿Sí? Que ayunes. Que no te vistas de tal forma. Que dejes tales palabras. Que dejes de andar tus maneras sensuales con las mujeres. Que no te vistas indecorosamente. Amén. Ahí está el Espíritu Santo y te está hablando. Amén. Te está hablando a tu corazón. Y te dice, y a lo mejor nadie te lo dice, pero tú sabes que te lo está hablando Él. Amén. Tú sabes que Él te lo está hablando específicamente a tu vida. ¿Por qué? Porque te conoce perfectamente. Amén. Y hasta dices, ¿por qué no pusieron otro ejemplo? ¿Por qué? Porque Dios te conoce y me conoce a mí también. Amén. Y te digo algo, a mí me llama la atención, porque a mí a veces me hablaba el Espíritu Santo cosas. Yo recuerdo, porque somos, disculpa la palabra, somos medios mañosillos. Como que a veces queremos disfrazar las cosas. Ya te habló Dios, pero como que nos hacemos. Y luego a través de un canto, pareciera caído otra vez. Híjole. Y como que... O se te acerca un hermano, no, ¿cómo has estado? Y te empieza a hablar y te vuelve a hablar. Amén. En una ocasión yo recuerdo, estaba en una congregación, me tocaba servir ahí cuidando los autos y Dios me había estado hablando algunas cosas, me había estado ministrando, me había estado bendiciendo algunas cosas. Y en ese momento subo a los sanitarios y cuando voy saliendo de los sanitarios el hermano estaba hablando lo que a mí Dios me había hablado. Y decía, gracias Señor.
Y además me confirmas lo que tú me habías estado hablando a mí. Aleluya. A lo mejor ahorita es igual, a lo mejor el Espíritu Santo nomás te está confirmando lo que ya te habló, ¿verdad? A lo mejor ya ha estado tratando contigo y solamente falta que tú des ese paso de obediencia. Imagínense, el Espíritu Santo tiene un entendimiento tremendo. Es Dios. Y te dice, deja esto. Y tú no quieres. Imagínate a la luz del Espíritu, dice, ¿por qué no lo quiere dejar? Tan fácil que es, ¿no? Así como nosotros decimos con los niños, quítate de ahí. Deja eso. Oye, ¿qué no entiendes? Que dejes eso. Oye, ¿qué necesitas que te castigue para que entiendas que dejes eso? Ahora imagínate a la luz de Dios. Lo decimos, y te amo, le cantamos. He fijado en ti mi ser. Y esta dices, y te amo, si me amas, guarda mis mandamientos. Así es el Espíritu Santo. Amén. No es místico. De verdad, Él se hace entender a tu vida de una forma muy sencilla. Amén. ¿Sí o no es así? Amén. Él es así, Él es una persona muy preciosa. Él es una persona hermosa, Maravillosa. que de alguna manera se comunica contigo. Y no solamente te dice que hagas, sino te tienes que disponer y Él te va a dar la gracia para que lo hagas. Fíjate nada más. O sea, tenemos todo así como que en charola de plata. ¿Qué más? Él produce inclinaciones espirituales, Él da gozo, paz, amor, paciencia, fe, bondad. Él da todos esos frutos, porque son frutos ¿de quién? Del Espíritu, no son frutos nuestros. Cuando leemos, si los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, cuando leemos eso, decimos, ay, yo quiero tener amor. Ay, hermano, Dios te bendiga. No, eso no es amor. El amor todo lo sufre. El amor soporta al esposo inconverso, a la esposa que no quiere buscar a Dios. El amor no guarda rencor, el amor no hace nada indebido. Ese es el verdadero carácter que forma Él. Amén. Da esa paz, esa tranquilidad, eso que tú sabes que no es de ti. Yo recuerdo cuando me convertí, yo tuve problemas con muchas personas. Pasados 2 años de mi conversión, vi a un joven que yo lo había golpeado, lo había mandado al hospital. Y lo hallé. Él se había metido al ejército, yo venía de un grupo de alcohólicos anónimos, había ido a compartir la palabra, y me lo encuentro en la calle estaba oscura, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo llevaba mi Biblia. Y no vi como el hombre se hizo para atrás y se metió la mano. No, espérate, no quiero hablar contigo. No, es que tú, sí, perdóname. ¿Sabes qué sentí por ese hombre? Me sentí avergonzado por cómo lo había maltratado. Le digo, perdóname, porque yo te lastimé física y moralmente, perdóname. Sabes, yo conocí a Cristo, perdóname. Acabé predicándole algo. Me sentía mal. Eso no era de mí. ¿Sabes de quién lo producía en mi corazón? El Espíritu Santo. Ahora, amados, ¿por qué te hablo del Espíritu Santo? Porque es una promesa que Jesús dio a sus discípulos y que hasta hoy en día sigue estando aquí, porque Él le dijo que Él iba a estar con ellos para siempre, el Espíritu Santo. Es una promesa que dio Jesús a sus discípulos, pero también es una promesa que hemos alcanzado nosotros. Estamos a la mano del Espíritu Santo. Él es el recurso para poder vivir una vida como Dios quiere. Él es el recurso.
Es como si decimos, yo quiero ir de aquí a Pantitlán, ¿cuál será el recurso para llegar allá? Un transporte, ¿verdad? Una combi, un camión, el Mexibus, lo que sea, un mototaxi. No, con el mototaxi. Pero llegamos. Entonces, el recurso ya está. ¿El recurso quién es? La persona bendita del Espíritu Santo. Amén. Él es el recurso. Él es el recurso. Y por medio de Él, cuando tú tienes comunión, Él te ayuda a orar como conviene. Cuando oramos, ¿a quién oramos? A ver, al Padre, a Dios. ¿A quién más? A ver, sí, también, pero a ver, específicamente ¿a quién? A Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y nos acercamos a Él en el nombre de Jesucristo. Bueno, Él es quien, si tú le pides, Jesús dijo, pedid, se os dará. ¿Es una promesa esa? Claro, ¿no? Porque Él dijo que cualquier cosa también que pidiéramos en su nombre, Él la daría. Aleluya. ¿Sí? Amado, tenemos que buscar una palabra para nuestra propia vida. Porque esas promesas las podemos obtener o pescar en un momento. Pero yo te quiero platicar ya para finalizar una anécdota. En una ocasión, con este varoncito, este hermano que te digo que lleva caminando ya unos años con Dios, él trabajaba conmigo. Entonces, en mi local tengo la planta baja y hay un segundo piso. Y cuando la venta estaba tranquilita, le decía, súbete a orar. Se subía a orar y luego voy yo. Y así nos turnábamos. Luego decía, vamos a ayunar. Nos poníamos a ayunar por X situación. Pues, súbete a orar. Se subía. Luego yo me subía a orar. Y así nos la llevábamos. ¿Qué sucedió? En una ocasión estábamos ayunando y escúchame bien, yo subí, me hinqué, empecé a pedirle a Dios, pero yo no sentía gracia para orar, como que las palabras no fluían, y me vino una idea, un pensamiento que me decía, hasta crees que Dios te escucha. Hasta crees. Nada más estás matando de hambre. Hasta crees que Dios te escucha. Porque ¿qué es lo primero que obtenemos cuando ayunamos? ¿Qué es lo primero que obtenemos? Pues mucha hambre, ¿verdad? Es lo primero que viene, ¿no? Yo estaba en ese momento, pero escúchame bien, así clarito me vino la idea y el texto. Cuando ayunéis, que dice que lo hagamos en qué? En lo secreto, ¿no? Porque dice mi Padre. ¿Sabes esa palabra arriba? Me estaba diciendo el Espíritu Santo, mi Padre te está viendo. Estás en lo secreto. Él te está viendo y Él te va a recompensar en público. Pídele. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, la verdad, qué bendición tan grande, amados. Amén. Debemos de buscar una palabra así específicamente. Para tu necesidad. ¿Qué necesidad tienes ahorita? ¿Qué necesidad tienes? ¿En tu familia? ¿Tienes necesidad de que el Espíritu Santo te restaure? ¿Quieres pedirle al Espíritu Santo, Señor, no te he obedecido? Es más, hoy volví a hacer lo que tú me has dicho que no haga. ¿Qué es aquello que Él te ha marcado
y no has querido dejar. ¿Qué es? ¿Qué necesitas? Que te atraiga la oración, que te revele su palabra. ¿Qué necesitas? Necesitas que Él te dé una palabra, una promesa para tu vida. Necesitas que Él te hable. Necesitas que te dé una palabra para tu vida. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Quieres que Él perdone tus pecados? ¿No puedes salir de un pecado? ¿Te cuesta mucho trabajo? ¿Cuál es tu necesidad? Sea espiritual, sea material, sea física. ¿Cuál es tu necesidad? Yo te voy a invitar a que tú le pidas esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Te puede dar una promesa o te puede dar un texto, pero es para ti. Amén. Es diferente que cuando dices, bueno, es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es diferente cuando tú estás en una circunstancia y Él te lo habla. Cobran vida esas palabras. Amén. Yo me acuerdo la primera vez que fui a orar por un endemoniado. Yo ni sabía orar. Nunca había orado por un endemoniado. Pero el día que nos invitaron a orar por una persona así, parecía que esos textos que dice ese género no sale sino con oración, y hay unos se salían de la Biblia. Y como que tienes que hacer esto. Y me tuve que aplicar con otros hermanos. Nos pusimos a ayunar varios días porque era una joven de 17 años que por jugar la tabla cuija estaba bien endemoniada. Entonces, parecía que esas palabras se salían de la Biblia. Y todos los textos que hablaban de eso, me los hablaba Dios. ¿Sí me entiendes? Es diferente que tú leas a cuando tú estás en una circunstancia y Dios te da una palabra específicamente para tu circunstancia. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a acercarnos a Él. Dile al Señor, dame una palabra. Dame una palabra, Señor. De acuerdo a mi necesidad, Señor. Sabes, aquí está el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos. Porque eres bueno, Señor, y hablas a nuestro corazón. Y hablas a nuestra necesidad. Oh Señor, yo te ruego que tú hables en esta noche a cada corazón, Señor. Tú hablas. Da una palabra de acuerdo a la necesidad. ¿Quieres dirección de parte de Dios? Pídele. Pídele. Él está aquí. Haz a un lado la incredulidad. Háblale a Él. Háblale. Acércate a Él con confianza. Habla con Él. Oh Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuál es tu necesidad? A Él, ábrele tu corazón. Dile, Señor, yo soy esta persona. Tú has visto que estas cosas a mí me han turbado. Mi familia, mi esposo, mi madre, mi padre, mi trabajo, mi escuela. Tengo esta situación. Dame una palabra, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Dile. ¿Qué hago?
Espíritu de Dios. Tú prometiste, Jesús, enviar al Espíritu y tú cumpliste, bendito seas. Oh, no nos has dejado huérfanos, Señor. Él ha convencido de pecado al hombre, Señor. Él sigue convenciendo, pero también sigue redarguyendo corazones. Sigue revelando a Jesucristo. Revélalo, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, suple la necesidad de cada una de las personas aquí. Hoy tú has hablado, Señora, al corazón. Espíritu de Dios. Sí, aleluya. Llena mi vida. Aleluya, Señor. Llena mi alma. Si hoy te habló el Señor, Llena mi ser. ahí en tu lugar habla con Él. Si esta palabra fue para ti, dile gracias, Señor. Llena mi vida. Oh, aleluya, Señor. Llena mi alma. Llena mi ser. Sí, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu amor. Habla con el Espíritu. Sí, llena, Oh, Señor, eres precioso. lléname de tu presencia. Sí, Señor. Lléname, Te necesitamos mucho, Espíritu de Dios. poder, lléname Oh, Señor. de tu amor. Espíritu de Dios. Confía en Él. Dice la Escritura que el Espíritu nos anhela celosamente, hermano. A lo mejor Él te ha llamado a orar, te ha querido levantar de mañana para que estés con Él. Dile, Señor, he sido insensible, pero aquí estoy nuevamente. Te han marcado cosas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ríndete solamente. Dile, aquí estoy nuevamente. Si tú quieres hacer un compromiso hoy con el Espíritu Santo, yo te invito, ponte de pie, arrodíllate ahí en tu lugar, pero comprométete con Él. Dile, aquí estoy. Solamente entrégate. Arrójate a Él. Entrégate solamente. Dile, aquí estoy, Señor. Dile, yo no puedo. Yo quiero, Señor, pero no puedo. Tú has visto que yo he intentado, pero he fracasado. No temas. Así le dijo Jesús a Jairo, no temas, cree solamente, confía. Confía en Él. Confía en Él. Lléname
ya tienes tiempo caminando con Jesús, ¿sabes? Necesitamos una llenura nueva, fresca. Necesitamos una llenura del Espíritu Santo. Dile, dame de ti, Señor. Si los padres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Bendito seas. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí. Sí, sopla, Señor. Aleluya. Dile que te dé una palabra cuando quieras. Sobre mí, Espíritu de Dios, ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dile, ven, sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí, Dile, te necesito, Espíritu de Dios. Lo necesitamos para orar, para leer la Escritura. Necesitamos sus frutos, amor, gozo, paz, paciencia. sopla sobre mí, Necesitamos que Él vaya dirigiendo nuestras vidas cada momento. Espíritu de Dios. Dame de Cristo. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Sí, Señor Dios. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra gran necesidad, Señor. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, cada uno en lo personal. Tú conoces la vida de cada persona que está hoy aquí en este lugar, Señor. No temas, cree solamente, entrégate. Aleluya.
Solamente dile, aquí estoy. Me entrego nuevamente a ti. Aquí estoy. Gracias, Señor. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu presencia, Señor. La valoramos. Queremos decirte que eres hermoso, Señor. Que cuando tú estás infundes paz, confianza. Cuando tú estás, Señor, como cantábamos hace un rato en momentos así, podemos decirte, te amo, Señor. Padre, sabemos que estás aquí, Señor, y que allá afuera hay otra realidad, Señor. Danos la gracia para enfrentarla. Danos la gracia para caminar. Danos la gracia para honrarte. Danos la gracia para santificar tu nombre, Señor. Danos tu espíritu para poner tu nombre muy en alto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén, Señor. Dale, Espíritu. Vete con esa confianza en tu corazón. Yo en lo personal recibí algo del tarot. Amén. Recibimos de él. Que Dios te bendiga. Acuérdate que el Espíritu Santo se va contigo y te va a hacer ver aquellas cosas que Él quiere que tú entiendas. Que Dios te bendiga.